Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Bienvenido a un podcast más de Angelando Experience. Y antes de comenzar, quiero agradecerles porque ya superamos nuestra meta inicial, que era llegar a los 100 suscriptores. La estamos superando. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, como saben, hoy estamos estrenando temporada. Esta temporada número 4 tiene que ver con amores de película, guiones para la vida. Y el episodio de hoy lo hemos denominado Los hijos de tesoros a trofeos en la dinámica de los padres. Bueno, y ustedes se pueden empezar a preguntar, ¿y por qué vamos a hablar de amores de película? ¿Qué tiene que ver con los guiones y justamente el episodio? Pues lo primero que vamos a hacer, y los voy a invitar, es a que desglosemos justamente amores de película, qué es lo que nos sugiere, los guiones, qué significan. Luego vamos a elegir, porque a lo largo de esta temporada vamos a hacer unas selecciones de películas clásicas, otras contemporáneas, haciendo una claridad. No somos críticos de cine, ni el objetivo de la temporada es hacer una crítica a la película, ya lo van a entender, pero sí queremos utilizar las películas como esos pretextos que nos van a permitir entender esas dinámicas relacionales en las que a veces nosotros caemos. Así que no te la puedes perder. Yo espero que te guste y haremos, por supuesto, esa recomendación de las películas para que las puedas ver. Entonces, sin más, vamos a comenzar. ¿Por qué vamos a hablar de amores de película? Bueno, pues cuando hablamos de amores de película o escuchamos eso, inmediatamente esas palabras nos evocan esos romances intensos que nos ha mostrado la pantalla grande, que muchas veces son idealizados y que son altamente emocionales, porque nos muestran justamente todo el drama, lo que se va moviendo. A veces nos venden el sufrimiento, pero también nos pueden hablar de perdón, de superación, etc. Entonces, digamos que las películas muchas veces nos pueden hacer o nos puede permitir preguntarnos cómo estas películas muchas veces generan un imaginario colectivo que ha sido moldeado a través de historias que no siempre se van a ajustar o que van a reflejar la realidad. Queremos mirar justamente cómo ese imaginario colectivo se va moviendo en torno a eso que muchas veces nos presentan los guionistas, los directores y los actores. Pero también nos podemos preguntar, ¿cómo las películas nos pueden ayudar a soñar y son motivo de inspiración, son el motor que nos llevan a decir podemos lograr otras cosas, podemos hacer cambiar la vida de una manera diferente? Pero también hasta dónde nos permite soñar o nos distrae justamente en ese sueño que tenemos, nos puede distraer de establecer vínculos reales. Por eso es que hemos elegido esos amores de película, los vamos a ir mirando. Pero también decimos guiones para la vida. Entonces queremos entender desde la psicología, porque en psicología hablamos de guiones, hablamos justamente de ese libreto que de manera inconsciente nosotros vamos siguiendo a lo largo de la vida. Y sí, seguimos esos libretos de los cuales muchas veces no entendemos qué es lo que hay ahí, pero lo vamos andando. Viene muchas veces de generación en generación, lo asumimos y lo interpretamos. Realmente eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que permite entender el guión? Pues un guión nos va a permitir identificar cuáles son esos patrones relacionales que nosotros repetimos, patrones emocionales o existenciales. Así que esta temporada nos va a permitir abrir los ojos a esos guiones que de manera inconsciente repetimos. Nuestro objetivo con ustedes, ¿cuál va a ser? Pues ofrecerles la idea, sembrar en ustedes esa semilla y ese pensamiento de que si bien hemos seguido hasta el momento unos guiones, los guiones los podemos reescribir. Podemos escribir otro guión. Y podemos cambiar un poco toda esa parte emocional de la que se tiñen los personajes e incluso podemos incorporar nuevos actores si ya esos actores pues están como muy viciados con el guión anterior. Ese es el objetivo. Y para hoy
Hemos elegido una película que es un clásico y seguramente las generaciones nuevas no lo han visto, pero hoy en día con la facilidad del internet va a ser muy fácil que la puedan ver, porque sé que hay personas que siguen este podcast que cuando hacemos recomendaciones de películas las ven. Entonces, la de hoy, Kramer vs. Kramer. Es una película del año 79. Muy buena película. Ganadora de 5 premios Oscar, aunque fue nominada a más premios y creo que ganó más premios, pero dentro de esos premios está premio a mejor actor, premio a mejor actriz de reparto y a mejor director. Protagonistas: Dustin Hoffman y Meryl Streep. ¿De qué trata esta película? Entonces la vamos a ubicar rápidamente en un contexto. Esta película surge a finales de los años 70, comienzos de los 80. ¿Qué pasaba en ese momento? Si hablamos en términos de los roles que se jugaban en una pareja, vemos que los hombres en ese rol estaban muy dedicados a su trabajo, el hombre como proveedor, el hombre como aquel que tiene que salir, tiene que luchar, tiene que proveer y dar seguridad a su núcleo familiar, pero muy dedicado al trabajo. La razón de ser está en el trabajo. Las mujeres en ese entonces ya estaban empezando a ocupar cargos importantes en su trabajo y había ya ese deseo de empezar a lograr más sueños y metas personales, ¿sí? A ocupar un mayor puesto en la sociedad. Si bien no se estaba descuidando la crianza, era también el afán de lograr como esos sueños y esas ambiciones. Ese es el contexto. Ahora bien, esta película nos invita a mirar qué pasa con esas nuevas paternidades. ¿Por qué? Porque pues aquí vamos a hablar justamente de un proceso de divorcio y cómo ese divorcio empieza a afectar esos roles y cómo podemos manejar un divorcio teniendo en cuenta que hay un hijo y cómo ese hijo se va a ver afectado. Este divorcio sucede después de que la actriz, que es Meryl Streep, Joanna, decide abandonar a su esposo y dejar a su hijo. Nos invita también a hablar de las nuevas, bueno, como ya lo dije, nuevas paternidades, porque en la medida que ella se va, él tiene que empezar a revisar muchas cosas y es él el que queda frente a la crianza de su hijo, que en ese momento tan solo tenía 5 o 6 años, más o menos. Nos invita a mirar qué es lo que pasa cuando nosotros queremos ver a los hijos como un trofeo. ¿Y qué significa ver al hijo como un trofeo? Que aquel que logra la custodia siente que está ganando y que está derrotando al otro padre. Y esto yo creo que es muy conocido por ustedes porque aún hoy en día vemos esas guerras que empiezan a darse cuando estamos hablando de divorcio. Pero también, y es muy bonito, al final nos invita a ver toda la importancia del perdón y de seguir siendo equipo por el bienestar de los hijos. Y aquí cuando hablamos de equipo estamos diciendo, reconocemos que ya no somos pareja, pero hay algo que nos va a seguir manteniendo unidos y es nuestro hijo. Ese no entra en una repartición de bienes y no es un trofeo. Pero como nuestro objetivo es de empezar a mirar cuáles son los guiones, pues vamos a mirar cuáles son algunos de los guiones que nos muestra esta película. Y el primero de ellos lo hemos denominado Ante el conflicto, huye. ¿Cuántos de ustedes no se identifican con esta situación? En terapia atiendo hombres y mujeres que dicen, yo prefiero no hablar porque no quiero tener conflicto. Yo prefiero decir y aceptar porque no quiero peleas ni discusiones. Pues bien, aquí va una información para ustedes. En la medida en que tú no hablas o no afrontas el conflicto crece, aumenta y no se soluciona. Pero ¿cómo lo vemos aquí? Dependiendo del contexto, sí, desde la etapa más temprana que podamos ver, siempre vamos a estar teniendo situaciones de conflicto. O sea, eso siempre va a pasar. Pero también a veces aprendemos a evadirlo. Frente al conflicto podemos emprender la huida, ¿sí? Y esto lo podemos hacer de diferentes formas. Ojo, no estoy diciendo que lo mejor sea huir, no. Estoy diciendo es que esas son las maneras en las que muchas veces algunas personas afrontan el conflicto. Entonces, ¿cómo se da esa huida?
Lo primero, hacia adelante. ¿Huir hacia adelante? Sí, huir hacia adelante es, si yo me separo, ¿qué va a ser de mí? Esto yo cuando me casé dije que era para toda la vida. Entonces hay algo que yo deba poder hacer. Y muchas veces la solución que encuentran las parejas es, tengamos un hijo. Pues tener un hijo no te va a solucionar la situación de pareja que de por sí ya es conflictiva. La va a camuflar, la va a disimular, pero tarde o temprano va a salir. Y así como puede ser un hijo, otras parejas dicen, vámonos del país y nos radicamos en otro lado o compremos una casa. Esa sería la primera. Hay otra, ¿sí? Y es cuando huimos hacia atrás. ¿Y ese hacia atrás qué significa? La cosa o la situación está tan difícil que extraño mi vida cuando yo era soltero, tenía mis amigos, salía y tomaba, o extraño que yo podía trabajar y ahora estoy solamente frente a la crianza. Pero también podemos hacer otra huida y es hacia adentro. Y esa huida hacia adentro es, entro en un proceso de introspección, de pensamiento, me alejo, pero no estoy comunicando realmente mi insatisfacción, me la como totalmente. Y hay otra que es hacia afuera. Aquí es donde vamos a desviar la atención hacia otra cosa. No me centro en lo que realmente debo hacer. Y hoy atendí a una consultante donde justamente en esa huida es que soy yo la que está ocasionando esto, porque él es un amor, él es lindo, él solamente me trata mal a mí, quiere decir que yo estoy haciendo algo que no está funcionando. Si nosotros miramos, y cuando ustedes puedan ver la película, van a identificar que todas estas partes de huida las evidenciaba Johanna en una relación en la cual no se estaba sintiendo bien. Y la opción que ella encontró fue, me voy, dejo, no hablo, no digo, ya hablé, no fui a escuchar. Pero hay otro guión también que podemos identificar, y es la condena de los roles. ¿Cómo es eso, la condena de los roles? Pues sí, hemos privilegiado muchas veces el rol de la mujer, el cual también se le ha hecho una invitación al sacrificio por ser madre. Entonces, entre más te sacrifiques, mejor madre estás siendo. Y en el caso del hombre, sí, en este momento, digamos, en el de la película, él tiene que verse obligado por él mismo a priorizar su rol como papá. Y obviamente ya no puedo quedarme hasta tarde, no puedo ir a las reuniones, no puedo hacer tal cosa porque está mi hijo primero. Y es castigado, ¿sí? ¿Y por qué es castigado y condenado este rol? Porque te queremos en una disponibilidad 24/7, como lo hacías antes. Y ya cuando me hablas de tu hijo y de las bellezas que hace tu hijo, ya no me gusta, me parece harto escuchar a un hombre hablando de eso. Y por esa razón, entonces, pues, eres despedido del trabajo. Entonces aquí tenemos como esa condena de los roles cuando nosotros queremos proponer un rol diferente. Pero también hay otro, y es cuando seguimos ese guión donde los padres, aunque ya no sean pareja, pueden hacer lo mejor para sus hijos. Esto ha ido cambiando bastante, lo debo decir, aunque todavía seguimos viendo que estamos tan centrados en ganar, en hacer, que olvidamos lo más importante, y es que hay hijos de por medio y que lo más importante es el bienestar de los hijos en medio de una separación. Por eso decimos acá, el hijo no debe ser un trofeo para ninguno de los dos. No es lo que yo voy a ganar y voy a lucir como que te derroté y tú no pudiste. Decisiones judiciales deben ir siempre encaminadas a lo mejor para este hijo, ¿sí? Entonces, la invitación acá, por supuesto, es a que revisemos un poco cómo estamos jugando muchas veces eso. Recuerdo una pareja donde él es policía, ella es abogada, y como buena abogada, no sé, tenía ya todas las demandas en fiscalía y podía tener todo este portafolio lleno de quejas, demandas y todo lo demás. Un hijo en la mitad, un hijo que sufre al ver que su mamá habla mal de su papá, que su papá habla mal de su mamá, etc. Eso no lo muestra la película. Y la película realmente termina cerrando con una escena muy linda, donde hay un abrazo y donde ella dice, entiendo
que está bien contigo, confío en lo que estás haciendo, sé que no tengo que renunciar a mi hijo, pero tampoco voy a generar otro trauma al sacarlo, y terminan en un abrazo donde, si bien ya no es ese abrazo que invita al erotismo, sí invita a una complicidad y a un trabajo en equipo por el bienestar de su hijo, donde empiezan a entender que su hijo es un tesoro. Y cuando yo veo a mi hijo como un tesoro y no como un trofeo, empezamos a entender que juntos lo vamos a sacar adelante y lo vamos a cuidar. Bueno, eso era lo que queríamos compartir. Recuerden que tenemos un evento. Ese evento se llama Bachata, Conexión y Cadencia, septiembre 27. Pero como estamos hablando de películas, les traigo una película que también es un clásico, es del año 87, Dirty Dancing, con Patrick Swayze, quien ya falleció, pero es una película que nos muestra cómo por medio del baile se superan ciertas fronteras, ciertos límites de clases sociales y demás. Como quien dice, el baile nos invita a la conexión, y por eso estás totalmente invitado a este evento, donde por medio de la bachata vamos a seguir desarrollando conexión y cadencia. No te lo puedes perder. Si este contenido te ha gustado, por favor compártelo, dale like, y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale a la campanita para que no te pierdas el contenido. Te espero muy pronto.